Buenas tardes a todos, espero que estéis bien. Yo la verdad que bastante bendecida de poder compartir una tarde más la palabra de Dios a vuestras vidas. Deseo y les he rogado, y todos les hemos rogado, que el Espíritu Santo sea el que os hable, que la palabra sea eficaz y sea viva para vuestra vida. Y sobre todo, que la gloria siempre sea para Él, que se lo merece. Esta tarde vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Que mejor que hoy, que estamos celebrando aquí en nuestra iglesia la fiesta de Navidad. Entre música, baile, muy bien hecho, por cierto, enhorabuena, y risas. Pero tenemos que recordarnos, y especialmente tenemos que recordar a los que no son creyentes, a las personas del mundo, el verdadero significado de la Navidad, que no son los polvorones, las tradiciones, las costumbres, los villancicos o las luces. El verdadero significado de la Navidad es conmemorar el nacimiento más importante, escucha bien, de la historia. Cuando Dios se encarna, cuando el cielo baja y toca la tierra, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, cuando el Verbo se hizo carne, por ti, por mí, por amor. Y esta tarde vamos a hablar del nacimiento basándome en Lucas capítulo 2. No todo el capítulo, solo algunos de ellos. Por eso invito a que esta tarde, cuando termine el culto, esta noche, antes de dormir, termines en tu casa de leer toda la historia del capítulo 2. En el PowerPoint que tiene ahí Tamara, dice, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Para aquellos que no les gusten la historia, puede pensar, pero bueno, ¿y a mí esto qué más me da? No, es muy importante. De hecho, de los 4 escritores del Evangelio, Lucas es el único que se encarga, antes de nada de hablar sobre el nacimiento del Mesías, de ubicarnos en la historia, de decir quiénes gobernaban en aquel momento. Y esto no lo hace por casualidad, lo hace para que todo el mundo entienda que lo que él va a contar, que lo que después tú y yo, sus lectores, van a leer, no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, es un hecho real, histórico, que ha tenido lugar en un momento concreto de la historia. Y con este mismo enfoque histórico, a mí me gustaría hacer un leve resumen del contexto cuando nació Jesús. Porque mira, han pasado más de 2000 años desde que Lucas escribió esto. Y las costumbres y las tradiciones han variado, en algunos casos mucho y en otras no tantas. Y ya vaya a ver que aunque no te guste la historia, que todo esto tiene que entender para el contexto del nacimiento del Mesías. Empecemos desde el principio. No desde el Génesis, obviamente, porque si no... Israel, cuando Jesús nació, no era un país libre, no era una nación libre. De hecho, llevaba ya muchos años bajo el dominio de Roma. El Imperio Romano, cuando Jesús nació, era gobernado por el emperador Julio Augusto Cayo César, aunque aquí Lucas lo llama Augusto César. Ese era el emperador que estaba gobernando cuando Jesús nació. La cuestión que esto significa que aunque Jesús nace en el mundo romano, bajo ese gran imperio que dominaba casi gran parte del mundo y de las civilizaciones más importantes, ellos podían vivir en su tierra con el pueblo judío, pero quienes gobernaban y mandaban de verdad, ¿quiénes eran? Todo el mundo, no, que rompemos el micro, por favor. ¿Quiénes? Los romanos, exactamente. Es por eso que era común soldados romanos patrullando calles, caminos, obviamente para demostrar quiénes tenían el poder y el control. Y si alguien se pasaba de listillo, pues ahí estaban las cárceles públicas, los castigos públicos y esas ya famosas cruces que se levantaban a las afueras de la ciudad que ya conocemos como advertencia. ¿Cómo era la sociedad cuando nació Jesús? Pues la pobreza era generalizada, trabajaban del ganado, de la cosecha y sobre todo de oficios pequeños como era la pesca y también eran trabajos artesanos como carpinteros.
De verdad os digo que la vida en este momento de la historia nada tiene que ver con la comodidad que estamos a día de hoy acostumbrados. No había subvenciones, no había ayuda, y si las cosechas eran malas, ya lo sabemos por diferentes capítulos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, la desgracia para tu familia estaba asegurada. Actualmente, déjame decirte algo, en cuanto a moralidad y a pecado. Pensamos que a día de hoy, en el siglo XXI, somos el siglo más pecaminoso, o al menos creemos que más visible está y que ya la sociedad, ni jóvenes ni adultos, se cortan ni un pelo al pecar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Habéis pensado eso alguna vez? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pues déjame decirte que la realidad es que cuando Jesús nació, el mundo estaba totalmente corrompido, y yo me atrevo a decir que quizá de forma aún más visible y brutal que a día de hoy. La inmoralidad sexual del mundo romano, del mundo en el que nació Jesús, formaba parte de la cultura. La prostitución era legal, común, se practicaba en rituales religiosos paganos, los abusos, la infidelidad, cualquier relación fuera del diseño de Dios no solo se toleraba, sino que se aplaudía. La vida humana no tenía valor. Los niños al nacer, si no eran deseados, se tiraban en la calle. Y no había represalia por parte del Imperio Romano. Se lavaban las manos. Los esclavos, en el mejor de los casos, eran tratados como objetos. Y si eso no fuera poco, el Imperio Romano se entretenía con violencia, tortura y muerte en los anfiteatros y en los circos. En el plano espiritual, pues la cosa no mejoraba. La idolatría dominaba el Imperio Romano. Roma había levantado altares, estatuas y templos a dioses por doquier. Y también, obviamente, el emperador tenía que ser considerado divino, con el título de Salvador y de Rey. Qué descaro, ¿verdad? Pero bueno, esa era la realidad de ellos. En cuanto al pueblo judío, llevaba ya casi 400 años sin escuchar la voz de ningún profeta. Deseaban que el Mesías llegara, pero se imaginaban no a un Mesías pacífico como llegó, sino a un guerrero, a un rey que luchara con espada y que lo librara del yugo de Roma. ¿Por qué os digo todo esto? Porque con este mini resumen quiero que entendáis que Jesús no nació en un mundo de paz, nació en un mundo de dureza, opresión, violencia y pecado. No vino un mundo ordenado y cómodo, sino un mundo roto de oscuridad y necesidad de salvación, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y entender esto es clave, ¿por qué? Porque la luz del mundo nació en la oscuridad, en este momento de la historia, y el príncipe de paz llegó para salvación. Así que déjame decirte que aunque esto pasó hace más de 2000 años, si te sientes que estás en un mundo oscuro, que no ves la oscuridad, acércate a Jesús, porque no cambia ni ayer, ni hoy, ni mañana. Él será el único que en medio de ese mundo oscuro te va a traer paz, ya te lo digo. Entonces, a la pregunta de cuándo nació Jesucristo, bajo el Imperio Romano, siendo emperador Augusto César, y eso hace unos 2030 años. A la siguiente pregunta, ¿dónde nació Jesús? Vamos a leer el versículo 3 al 5. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Como hemos visto en los versículos anteriores, el emperador crea un edicto, es decir, una norma, una ley, para que todas las personas que estaban bajo su dominio fueran a empadronarse a su ciudad natal. Estos censos se realizaban para tener control de cuántas familias vivían en cada lugar y sobre todo para saber la cantidad de impuestos que el imperio recogería de cada familia. Es por este censo que José junto con María se vieron obligados a moverse de Nazaret, de donde vivían, a
Belén, ya que la palabra nos dice por cuanto era de la casa y linaje de David, cumpliendo así la profecía de que el Mesías tendría que venir del linaje de David. Para aquellos que están apuntando, esta profecía la podemos encontrar en 2 de Samuel 7, 12 y 13, Isaías 11, 1 y Jeremías 23, 5. Pero yo quiero ahora, porque de boquilla se dice muy rápido, que nos detengamos un momento a imaginarnos la cena. María embarazada, encinta, como dice la palabra, seguramente de un estado avanzado, vive tranquilamente junto con su marido José en Nazaret y ahora se entera que de forma obligatoria tiene que ir a la ciudad de origen Belén porque así el imperio ha creado un edicto. Las que hemos estado embarazadas sabemos que en algún momento del embarazo algunas cosas tan sencillas como atarse los zapatos se convierten en algo muy difícil. Pues tú imagínate a María tener que viajar 150 kilómetros aproximadamente de Nazaret a Belén, no en coche, no en avión, no en tren, José seguramente a pie y ella en el mejor de los casos en un burro y un asno. Y tú te puedes preguntar, pero Jessica, si eso no lo dice la palabra, pero lo dice el contexto histórico. Sabemos por diferentes evangelios que José y María eran familias muy humildes. De hecho, José era carpintero y lo máximo que se podían permitir en este tipo de viajes, si tenían suerte, era un asno o una burra. Ya os digo que el viaje no sería ni cómodo, ni fácil, ni corto, ya que tardaban de 5 a 10 días el propio viaje. Vamos a ser sinceros, ¿ustedes creen que María y José tendrían ganas de hacer ese viaje en esas circunstancias? Y más para pagar impuestos a un imperio opresor. Aunque la palabra no lo dice, vamos a echar un poco de lógica. Seguramente que no querían, pero ¿sabéis qué? Vamos a aprender de esta humilde pareja que fueron obedientes primero a Dios, porque tenemos que ser obedientes siempre a Dios, pero segundo, tenemos que ser obedientes como ellos fueron a nuestro gobierno, a nuestras autoridades, a nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque así seremos obedientes también a Dios. Ellos lo fueron. De hecho, obedeciendo esta orden imperial, ¿sabéis qué? Cumplieron una profecía divina. Porque debido a que el censo se mandó en ese momento exacto de la historia, ellos se vieron obligados a viajar a Belén, donde tenía que nacer el Mesías. Y así está recogido en Miqueas 5:2, que dice que de ahí saldrá el Señor de Israel. Mira, a mí la verdad que de este pasaje saco mucho aprendizaje de esta humilde pareja. Espero que tú también, con la obediencia. Dios no pavimentó el suelo, ni le puso a María un carruaje de reyes, aun llevando en su vientre el rey de reyes, ojo, ¿eh? No. Cumplir la voluntad de Dios no siempre da la garantía de comodidad, ni da la garantía de facilidad, pero la Escritura nos dice que sí tenemos la garantía que su Espíritu, su guía, su consuelo nos guiará y estará siempre con nosotros caminando si somos obedientes. Así que yo quiero aprender de esta pareja, confiar en el Señor, saber que Él tiene el control y me da igual las circunstancias que no la entiendan, porque seguramente ellos no entendieron por qué ahora en el embarazo tengo que hacer este viaje, que incluso era peligroso, y aún así fueron obedientes. También me gustaría mencionar algo. Yo con mi fricada de historia, como siempre digo, me imagino a los romanos que creían que tenían el poder sobre todo este emperador César diciendo: yo soy el que mando, yo mando a hacer un censo, yo soy quien tiene el control. Y lo que no sabe el emperador, que también fue una herramienta usada por Dios, porque Dios es soberano, Dios es quien tiene el control y el poder, y Dios es quien permitió que en ese momento exacto el emperador hiciera el edicto para ir cumplir la voluntad propia de Dios perfecta. Y es gracioso porque muchos gobernantes a día de hoy piensan iguales que los romanos, que si Trump, que si Zelensky, Putin, da igual, ellos piensan que lo que hacen toman el rumbo del acontecimiento. Pero nosotros tenemos que proclamar al mundo que el control, ¿quién lo tiene? Dios, Cristo. Amén. Así que a la pregunta ¿dónde nació Jesús? ¿Cuál será la respuesta? Venga, hombre, que lo tenéis ahí enfrente.
Belén. Pastora, aquí nadie me está escuchando, ¿eh? Qué broma, qué broma. Belén. Y la verdad que para mí la respuesta a Belén es una propia enseñanza, porque Jesús nació en Belén, en una pequeña ciudad, en un lugar insignificante, a veces olvidado y para muchas personas sin importancia ni relevancia. Lo lógico, como al menos pensaban los judíos, yo también no te voy a mentir, lo he pensado, la lógica humana diría, oye, el rey de reyes, qué mínimo que hubiera nacido en el centro del poder político de aquel momento que era Roma, o al menos en el poder religioso de Israel, que es Jerusalén. No, él eligió Belén, porque Dios no necesita lugares grandes para cumplir promesas eternas. Dios no actúa según la lógica humana, la tuya y la mía. Él actúa según su poder, según su palabra y sobre todo según su promesa. Y así estaba escrito. Y Él no es hombre para mentir y si tienes una promesa, la cumplirá. Y también déjame decirte que para lo que el mundo considera pequeño, Dios lo usa. Lo que para el mundo es insignificante, Dios lo escoge. Porque la obra, que te quede bien claro esto, que me queda a mí, no es ni del lugar ni de la persona. La gloria es solo de Él. ¿Vale? A la tercera pregunta, ¿cómo nació Jesús? Es decir, se podría decir con otras palabras, ¿bajo qué circunstancias nació Jesús? Para eso vamos a leer del 6 al 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje puede ser uno de los más repetidos y conocidos, sobre todo en momentos que celebramos la Navidad, y representa uno de los mensajes más gloriosos del Evangelio, y es que Dios se encarnó, se humilló, se hizo hombre, y vino al mundo para salvarte a ti y a mí. Vino, ojo, mirad, sin palacio, sin trono, sin sirvientes, sin coronas visibles. Vino en un pesebre, envuelto en pañales y en pobreza. Y en esta sencillez es donde Dios muestra su grandeza y su amor. Lucas nos dice que dio a luz a su hijo primogénito. Y no fue cualquier nacimiento, como estamos viendo. Es el nacimiento del Mesías, el que ya se hablaba en Génesis, que tenía que venir de la simiente de la mujer. De hecho, unos 750 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías ya nos dejó bien claro en Isaías 9:6 que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El creador del mundo entró en su creación. El que sostiene la estrella tuvo que ser sostenido en brazos humanos. El que no tiene principio ni fin por amor a ti y a mí decidió ser un niño indefenso que necesitaba de cuidado. Pero ojo, no te confundas, que Cristo cuando nació no perdió su divinidad, pero sí renunció a sus privilegios. Muy claro lo dice Filipenses 2, del 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta es la humillación gloriosa de nuestro Salvador. Y yo no sé tú, pero yo la primera me tengo que poner. Luego, cuando a mí alguien me humilla, algún amigo, algún familiar, y si digo alguna persona que no me cae del todo bien, yo estoy que me subo por las paredes. Y vemos aquí a Dios, al creador del cosmos, que se humilla por ti, por mí, siendo siervo. Yo no sé tú, pero yo tengo que aprender un montón de nuestro Maestro y gloria a Él, la verdad. El texto también sigue diciendo que María lo acostó en un pesebre. Y aquí vamos a detenernos un segundo, porque la traducción más correcta sería un comedero de animales. ¿Lo estáis escuchando bien? Comedero de animales.
Una estructura normalmente entre cuadrada, rectangular, de madera o de piedra, donde se colocaba el heno o también los cereales, trigo, paja, para que los animales comieran. No nace en una cuna, ni con sábana, ni con comodidad. Como bien dice el texto, no había lugar para ello en el mesón. Por eso, la mayoría de los estudiosos dicen que nació en un establo o al menos en algún lugar que había animales, porque si no hay animales, ¿qué sentido tiene que haya un comedero de animal? ¿Lo estáis entendiendo? La cuestión que animales tendría que haber, imaginaos otra vez la escena, qué importante es contextualizar el suelo de tierra mojada, humedad, paja, estiércol, las heces de los animales, porque yo al menos me imagino que echaran los animales fuera, pero el entorno estaría sucio. Y ahí, en medio de esa suciedad, en medio de esa pobreza, Dios decide nacer. Mira, voy a ser sincera. Yo cuando estaba leyendo estos versículos, y yo he leído una pecha de veces estos versículos, yo estaba un poco confusa, no voy a mentir. Yo le decía al Señor, ¿por qué tuviste que nacer en un pesebre, en un comedero de animales? No voy a mentir, yo no lo entendía. Porque claro, yo pensaba y le decía, en un palacio tiene lógica que no hayas nacido, porque entonces no podrían tener acceso a ti, pocas personas se hubieran sentido identificadas, no podría haber hablado con toda la multitud, ya que tendrían que haber hecho cola para verte, tendrían que haber agendado la agenda. Eso lo entiendo, Señor, que no hubieras nacido en un palacio. Pero ¿por qué no naciste en una casa humilde? Ese era para la predicación, sobre todo mi pensamiento. ¿Por qué no una casa humilde? Da igual, que no tenga mobiliario, pero Señor, al menos que no hubiera animales, que no conllevara todo lo que rodea a un animal. Qué osadía la mía también pensar dónde el Señor tenía que nacer. La cuestión que, como siempre, el Espíritu Santo, si tú le pides, Él te revela. Y me reveló algo que me quebrantó, porque me hizo ver mi egoísmo, que no veo más allá de mis pies, que no veo más allá de mis comodidades. Y cuánto pienso en el amor de Dios en cuanto a limitación y lo estoy limitando. Vaya a entender por qué. Cuando Jesús nació en un pesebre, lo hizo para estar al alcance de todos. Millones y millones de personas a día de hoy viven en una pobreza extrema. Familias, madres que tienen que criar a niños, a dar también a luz a recién nacidos en lugares entre alcantarillas, entre escombros. Y no estoy exagerando, hay muchísimos en YouTube documentales donde diferentes países están en esta pobreza extrema. Y es ahí donde el Espíritu Santo me reveló que si hubiera nacido en una casa humilde, yo sí me hubiera sentido identificada con Él. Pero estos miles y miles de personas que viven en pobreza extrema no se hubieran sentido identificados, no hubieran pensado que Dios estaba a su alcance y Cristo no vino solo a morir por mí, sino por toda la humanidad. Pero Cristo nació en el peor de los lugares, en lo pobre de lo pobre, para que nadie absolutamente pudiera decir, Él no entiende mi realidad, porque sí la entendió desde el primer segundo en el que nació. Ya se identificó con toda la humanidad, especialmente con los pobres, los olvidados y los quebrantados. Esto no fue un accidente. No vayamos a pensar que cuando María y José llegaron allí a Belén, Dios dijo, Dios Padre, ¡ay! Sí, me he olvidado hacer la reserva en el mesón, ¿ahora qué hago? Los coloco aquí. No, esto fue voluntad de Dios, fue su propósito. ¿Pensáis que Dios no podía haber puesto un palacio de oro? ¿Que bajaran los ángeles y le sirvieran? Claro que sí, pero el reino de Dios no se basa ni en riqueza ni en posición social. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Así que para terminar con esta pregunta, ¿cómo nació Jesús? ¿Bajo qué circunstancias? Rodeado de pobreza en un pesebre. Y esto nos enseña que el reino de Dios se mide en humildad y no en apariencia.
A la siguiente pregunta, la penúltima, no os preocupéis que ya solamente nos quedan 2 horas de predicación. La cara de Jonathan. ¿Para quién nació? Vamos a leer del versículo 8 al 10. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En los versículos anteriores, en el pesebre, hemos visto la forma de humillación, la forma de humildad de Dios cuando nació. Pero aquí vemos también su gloria, como un ángel del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran miedo. Y un poco más adelante, dice la palabra también en Lucas 2, que apareció un ejército de ángeles celestiales y que daban gloria a Dios. No nos quedemos con Lucas 2 con un bebé indefenso solamente, porque no es así. Vino indefenso, pero tenía poder y gloria para venir todos los ángeles a darle la gloria que se merece. ¿Y a quién se le apareció? Pues a los pastores. Los pastores en este momento de la historia eran lo mismo, personas olvidadas, sin estatus, sin reconocimiento. Se les podría haber aparecido al sumo sacerdote, al emperador, a alguien más importante, a Herodes, a alguien con importancia. Pero no, otra vez elige lo más humilde de lo humilde. Así que si tú esta tarde no te sientes digno de conocer a Jesús, Él nació por ti, no pienses eso, por favor, te lo pido. Y a la pregunta también, ¿para quién nació? Para el pueblo, porque al final del versículo 10, no sé si lo veis, dice que el gran gozo será para todo el pueblo, tanto primero judíos como segundo los gentiles. Y por último, y no por eso menos importante, para mí de hecho lo más importante, a la última pregunta, ¿por qué nació Jesús? Versículo 11, los ángeles continuaban diciendo, en este caso un ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que os ha nacido, no dice que ha nacido, porque ¿para quiénes ha nacido? Hemos visto, para los pastores, para la humanidad, para la iglesia, para ti, para el mundo, ¿vale? Que quede bien claro. Entonces, ¿por qué vino? La palabra lo dice, un Salvador, porque tuvo que venir un Salvador al mundo, ese mundo oscuro. Y si tuvo que venir un Salvador, tenemos que entender que tenemos un problema del cual tenemos que ser salvados, ¿cierto? Porque si no hay problema, no necesitamos ningún Salvador. Pues sí, del pecado, del cual Él nos libró. ¿Cuándo? En la cruz, como la pastora estaba diciendo. No te quedes con ese niño indefenso, porque ese niño estaba rodeado de gloria y poder, que creció, que hizo un ministerio, que predicó la palabra, que curó enfermos, echó fuera demonios, lloró, se cansó, se consoló, pero sobre todo murió en la cruz por ti y por mí, para salvarnos, cuando tú y yo merecíamos eso. Y ese niño que a veces vemos sin poder, cuando ponemos el belencito debajo del árbol, en 3 días resucitó y venció la muerte, el pecado y te dio salvación. Mira, el mejor regalo que podemos pedir para Navidad ya se nos dio hace 2030 años. Si tú ese regalo no lo tienes hoy, pídelo, que es gratis. Y además, si hubiera que pagar, ya te digo yo que no hay dinero en el mundo para pagarlo, pero gracias a Dios que es gratis. Así que no te vayas de aquí sintiéndote insignificante, que las circunstancias te superan, porque Cristo vino al mundo para traer luz. Amén a Él.